La raza es un término que se maneja desde la antigüedad, por supuesto, pero que va a sufrir una modificación importante cuando se produce la conquista y colonización de América. A partir de ahí, el término raza va a adquirir otra connotación, por eso hablamos de invención del término raza, porque desde el punto de vista biológico, sin ser parte de esa disciplina, por supuesto, yo hablo desde la historia, no existe una raza, o sea, lo que existe es la raza humana, ¿no es cierto? Pero cuando llegan los conquistadores, los europeos, a este continente, necesitaban una excusa para tratar de diferenciar entre los europeos que llegaban y los que se encontraban aquí. Ya sabemos que el descubrimiento, entre comillas, no fue tal descubrimiento. América existía, América estaba habitada por sus pueblos originarios, muchos de los cuales habían logrado un gran desarrollo cultural, pero eso no quería decir que no hubiera estado habitada desde el norte hacia el sur. Entonces los europeos, cuando llegan, necesitan utilizar este término en el sentido de diferenciar a los europeos, los blancos europeos que llegaban aquí, y la otra raza, esa otra edad con la que se encuentran en América. ¿Con quién se encuentran? Con los pueblos originarios. Hizo una gran diferencia entre colonialismo y colonialidad. Eso es lo que hoy está todavía presente, esa colonialidad que hay que descolonizar. Está en las teorías, está en las prácticas, está en los imaginarios, está en los comportamientos, en el rito, también está en las construcciones simbólicas, y hay que saber descubrirla y detectarla. El poder, la hegemonía, que también hacía referencia Adriana, con esta intención, este deseo, este anhelo de querer ser blancos europeos, negando por supuesto todo lo que significó y significa nuestras historias, las luchas, los invisibilizados, las resistencias, las negaciones, las exclusiones. Y ha sido seleccionado por dos cosas fundamentales. En primer lugar, su color de piel. Segundo, no a cualquier negro. Lo cazaban, lo amansaban, lo vendían y lo traían. Esto es muy fuerte lo que estoy hablando. Cuando digo del color del piel, porque sabían para qué se lo traían, eso le permitía al negro horas bajo el sol más fuerte que puede existir, no tenía ningún problema. Pero ellos sabían que si a una persona de color blanco lo ponían bajo el sol, y lo que tiene experiencia quedaba, nosotros en San Félix hicimos se pela como iguana. Segundo, eran hombres pensadores, eran líderes, eran políticos, eran hombres, y después por otra cuestión, poseían los anticuerpos necesarios para enfrentar las epidemias, las enfermedades de la fe, y eso tenía que ver por su sistema de alimentación, porque conocían la naturaleza y la base de alimentación era lo natural, conocían la medicina. Y esos negros, digamos, nada más y nada menos, han participado en la historia más grande de la Argentina, su libertad. Hay documentos en el Archivo Nacional donde consta que el ejército del general San Martín iban negros. Y encima iban los negros sin armas. Por eso sale el famoso dicho, el mito, que algunos dicen mito, que es real, los negros carnes de cañón. San Félix ha logrado ser reconocido a nivel internacional también por su lucha, por la reivindicación. Aquí hay muchas personas que han contribuido a que esto sea posible. El deseo en algún momento de incluir, como decía Eleuterio, los contenidos en la currícula se pudo lograr, pero hace falta mucho todavía, mucha deconstrucción de teoría y contenido para seguir trabajando ese proceso de colonización que hacía referencia la profesora Adriana Medina, ¿no? Y lo que queremos proponer hoy más que nada es pensar, ¿no?, que el cuerpo y el territorio no son cosas separadas, sino que son un lugar donde se organiza la desigualdad. Y para entender eso es importante reconocer que el racismo no es un problema del pasado, como bien lo decía la profe cuando traía a Aníbal Quijano, ¿no?
que la idea de raza ha sido una forma de organizar el mundo, de clasificar cuerpos, jerarquizarlos y decidir quién vale más y quién vale menos. Surge, y Argentina como parte de América Latina, una lógica de invisibilización de la otredad, como bien decía la profe Adriana Medina, y que esa invisibilización no solamente viene de un blanqueamiento cultural, ¿no?, sino incluso de quienes escriben la historia, y en este sentido es importante también reconocer, saber leer, sobre todo en la historia, el poder, ¿no?, quienes han tenido la legitimidad y el poder de escribir la historia. Interesante esto de la invasión de los cuerpos, porque es la misma matriz de la invasión de los territorios del conquistador. Perversa, dominante, cuerpos racializados, también algo que salió y muy fuerte. Nadie puede definirte desde afuera. La raza como esa intención, esa lógica de supremacía. Pero hay algunos que creen ser dueños y poseedores de los territorios y de los cuerpos. La raza como esa idea, esa intención, esa construcción de superioridad. Aparece la pregunta, ¿no? ¿Hubo negros en Argentina? ¿Hay afrodescendientes en Santiago del Estero? ¿Hay racismo en Argentina? La raza dominante era la raza española en ese momento, los que se consideraban blancos, lo europeo. Y en lo político se construye el poder. Y ese poder, ¿cómo se construía? Se construía a través del miedo, a través de la violencia, a través del sometimiento, a través de doblegar la voluntad de esa otredad que trabajaba al servicio de la mayoría o la minoría, en realidad, blanca dominante. Esa otredad esclavizada o reducida a la servidumbre, invisibilizada como todo el trabajo de la mujer, o sea, que si era de raza negra, esclavizada y mujer, era mucho peor, obviamente, que si era un hombre de esa misma etnia o lo que sea, porque era un trabajo de dominación. La Argentina se construyó y también se negó la existencia de la discriminación. Sostuvimos como sociedad que la Argentina no discriminaba. Y no discriminaba en tanto y en cuanto se siga legitimando y se seguía avalando la inexistencia, la invisibilización de nuestros pueblos originarios, de nuestros descendientes afro. Cuando se deja de invisibilizar, empiezan tensiones. Empiezan tensiones y también empiezan tensiones en ese espacio público, en donde se disputa el poder. Y llegamos a un momento en el que esa disputa de poder, en la que el Estado, por ejemplo, en Santiago del Estero, incorpora la currícula, por ejemplo, incorpora en nuestro museo, en el Centro Cultural del Bicentenario, un espacio específico de lo que ha significado nuestra historia, todavía pequeño el espacio, pero por fin específico, de lo que ha significado nuestra historia, toda la cultura afro y toda la lucha, la participación de lo afro en Santiago del Estero. No solamente el pueblo originario que ya estaba, sino también los afros. Ojo, que siempre van a estar en las sombras, escondidos. Siempre va a estar en algún lugar escondido la semilla del odio, la semilla de querer volver a ese esquema de castas en donde hay superiores e inferiores y donde hay seres invisibilizados. Esa violencia que necesita esa cultura fue incorporada también en el espacio público de lo político. Lenta y paulatinamente en los últimos años hemos visto el crecimiento de la violencia en el espacio público de nuestro país.